En relación a los ejercicios del cuadernillo, vamos a trabajar con el ejercicio número 3, que es de variable aleatoria. Lo que vamos a hacer es trabajar con la situación que dice lo siguiente. Sea X el número de accidentes por día que ocurrieron en una planta fabril durante el año pasado y nos presenta una tabla con valores. En el lado izquierdo tenemos la cantidad de accidentes que va desde 0 hasta 4, es una variable cuantitativa discreta, y en la columna derecha la cantidad de días que corresponde a cada variable. Y tenemos 4 incisos. En este video vamos a trabajar con el inciso C, que pregunta cuál es la probabilidad de que haya menos de 2 accidentes mañana. Y vamos a trabajar con el inciso D, que establece calcular la esperanza y la varianza del número de accidentes. Lo primero que vamos a hacer es extraer el recorte de la tabla, porque necesitamos hacer algunos cálculos parciales para poder generar cada una de las respuestas al inciso C y D. Primero que nada vamos a necesitar agregar una fila que tiene que contener el total. Necesitamos saber cuál es el total de la cantidad de días que estamos trabajando, ¿sí? Es decir, necesitamos la totalidad de los datos. Si nosotros sumamos la frecuencia que le corresponde a cada número de accidentes, nos da en total 169. Vamos a necesitar una columna nueva que nos va a determinar la probabilidad de ocurrencia de cada uno, en este caso, de cada uno de los accidentes. ¿Cómo hacemos esto? Y bueno, es como trabajábamos al comienzo, que calculábamos las frecuencias, ¿sí? La frecuencia relativa. Si ustedes recuerdan, nosotros tomábamos la frecuencia absoluta y la dividíamos por el total. Eso no es otra cosa más que armar la probabilidad de ocurrencia de ese, en este caso, de este suceso. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos, en el primer caso, a hacer 57 dividido en 169. Y bueno, y ahí tenemos el cálculo en pantalla. Procedemos a completar la tabla haciendo cada uno de esos cocientes. 55 dividido en 169, 10 dividido en 169 y 2 dividido en 169. Como podemos observar en el total, en el caso de tener los valores decimales exactos, nos debería dar 1. Pero si ustedes revisan los cálculos, estas probabilidades en realidad tienen más de 4 decimales. Entonces, uno al truncar el número o al hacer redondeo, lo que hace es perder un poco de valores, digamos, pierde precisión. Por lo tanto, no vamos a llegar precisamente a 1, pero bueno, en el caso, en condiciones ideales, deberíamos llegar a que la suma total de esas probabilidades me debería dar 1. ¿Sí? Y recuerden que si lo quiero pasar a porcentaje, lo único que tengo que hacer es tomar ese valor y multiplicarlo por 100. Y en ese caso el total me debería dar 100%. Entonces, con esta columna que acabamos de generar ya nos alcanza para contestar la pregunta que se nos plantea en el inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de que haya menos de 2 accidentes mañana? Y bueno, ¿dónde puedo extraer esa información en la tabla? Menos de 2 es tomar ningún accidente, que en este caso está representado por 0, o un accidente. Me pide estrictamente menos de 2, es decir, que no lo incluye. Por eso voy a trabajar con la probabilidad de que haya 0 accidentes y con la probabilidad de que haya un accidente. Es decir, que lo que yo estoy buscando es la probabilidad de que el número de accidentes sea estrictamente menor que 2. Ese es mi objetivo. En términos formales escribimos probabilidad de que X sea menor que 2 y esto es igual a calcular la probabilidad de que X sea 0 más la probabilidad de que X sea 1. Los cálculos parciales los extraemos de la tabla y procedemos a hacer esa suma que nos da 0,63.
6034, que recuerden que lo podemos expresar también en su versión de porcentaje y decir 60,34% de probabilidad de que haya menos de 2 accidentes. Para la situación D vamos a necesitar generar, para el inciso D, vamos a necesitar generar una nueva columna que va a ser el producto de la variable que yo esté teniendo en cuenta por su probabilidad. En este caso, si observamos la primera fila, como variable tenemos la cantidad de accidentes 0 y su probabilidad es de 0,3372. Entonces tengo que proceder a hacer ese producto. Observen que la cantidad de días, es decir, la frecuencia, no interviene en este cálculo. Multiplicamos los datos de la primera columna por los de la tercera. En el primer caso, obviamente, el 0 es absorbente en la multiplicación, así que nos va a dar 0. 1 por 0,2662 nos da lo mismo. Y así sucesivamente. Completamos 2 por su probabilidad, 3 por su probabilidad y 4 por su probabilidad. Finalmente, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar todos esos cálculos. Este último cálculo, el del total, es el que yo necesito para calcular parte del inciso D. ¿Para calcular qué puntualmente? Para calcular la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza se calcula haciendo la sumatoria del producto de cada variable por su probabilidad. En este caso, los productos ya los tengo. La sumatoria es lo que figura en esa celda que está resaltada con negrita, que dice que el total es 1,1415. Es decir que se espera que sucedan 1,1415 accidentes. Esa es la esperanza. Por último, voy a tener que generar una nueva columna. Eso sí, cabe aclarar que hay varias formas de calcular la varianza dependiendo qué fragmento de fórmula equivalente ustedes utilicen. Para la que yo elegí en este caso en particular, necesito una nueva columna que haga la variable elevada al cuadrado por su probabilidad. Entonces, ¿qué debería hacer yo? En el primer caso, 0 al cuadrado por su probabilidad. En el segundo caso, 1 al cuadrado por su probabilidad. O si quiero reducir un poco el cálculo, podría tranquilamente hacer el producto de 0, que es la cantidad de accidentes, por X por su probabilidad. Ya que si yo tomo esa última columna que acabo de usar y la multiplico por cada variable, lo que estaría haciendo es potenciando al cuadrado cada variable. Eso lo dejo a decisión de cada uno y lo que les resulte más cómodo trabajar. En el primer caso, el 0 es absorbente en la multiplicación, así que 0 al cuadrado por su probabilidad va a ser 0. 1 al cuadrado por su probabilidad, se sigue manteniendo la probabilidad. En el caso del 2 es en donde por ahí puedo ejemplificar mejor el cálculo que les estaba comentando recién. Porque tengo dos opciones, puedo hacer 2 al cuadrado y lo multiplico por la columna que dice probabilidad, que en este caso es 0, 3, 2, 5, 4. O puedo hacer directamente 2 por la cuarta columna que dice 0, 6, 5, 0, 8. Si ustedes quieren, experimenten como para que vean que en realidad arroja el mismo valor. Pero bueno, son estrategias de cálculo que las pueden utilizar tranquilamente. Ustedes opten por la que les resulte más cómoda. Y bueno, y finalmente podemos completar la tabla, ¿sí? Haciendo la misma técnica de acuerdo a lo que me dice el encabezado de la columna. Y obviamente, al igual que en el caso anterior, en realidad lo que a mí me está interesando es la sumatoria de esa columna, ¿sí? De cada uno de esos productos, su suma. Y está también, como en el caso anterior, resaltada con negrita. Entonces, volvemos al inciso D porque lo contestamos en forma parcial. Ahora vamos por la varianza. Para la varianza, yo tomé esta forma de cálculo, ustedes pueden tomar otra, ¿sí? Como les dije, hay fórmulas que son equivalentes y arrojan el mismo valor.
Entonces, me dice que yo para calcular la varianza, lo que tengo que hacer es la diferencia entre la sumatoria de cada variable al cuadrado por su probabilidad y la sumatoria de cada variable por su probabilidad, esa sumatoria elevada al cuadrado. Ambos resultados yo los tengo resaltados en las dos últimas celdas que están en la tabla. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Reemplazo el primer valor de sumatoria y el segundo valor de sumatoria antes de hacer la diferencia lo tengo que elevar al cuadrado. Y bueno, y finalmente obtengo la varianza, ¿sí? Y con eso ya completé esos dos incisos.